Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadaksara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que en este caso nos encontramos en el capítulo número 16 titulado La naturaleza divina y la demoníaca. Nos encontramos desde hace unos días en una serie de textos donde el Señor Krishna le ha dicho a Arjuna que va a describir un poco más sobre la naturaleza demoníaca o las cualidades, características, forma de actuar y de pensar de aquellas personas o entidades vivientes que están en un sendero que los va alejando cada vez más de la meta suprema y los va dirigiendo hacia el predominio de la modalidad de la ignorancia. Entonces, el texto número 16 dice lo siguiente: perplejos así por diversas ansiedades y estados, y atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y caen en el infierno. Vamos a leer el texto anterior para comprender esto. El texto anterior, que era largo, decía: la persona demoníaca piensa de la siguiente manera: hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis diferentes estrategias. Todo esto es mío ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel era mi enemigo y lo he matado, y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todo. Yo soy el disfrutador, yo soy perfecto, poderoso y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, dar algo de caridad y así me regocijaré. De esa manera, a esa clase de personas las engaña la ignorancia. Esos fueron los textos anteriores. Entonces veíamos allí que estaba esto de el yo soy, el yo tengo, y esto del apego al disfrute y de quitar de en medio a toda persona o obstáculo que podría parecer o ser un obstáculo para ese disfrutar. Entonces, en este texto 16, Krishna está diciendo perplejos, o sea, confundido por diferentes ansiedades y atados por una red de ilusiones. Evidentemente decíamos que cuando uno toma como centro de la existencia simplemente la idea de dar cada vez más disfrute a los sentidos materiales, entonces uno, lo quiera o no lo quiera, se va a ir sumergiendo en una red de ansiedades, porque dar disfrute constante a los sentidos materiales implica preocuparte por ese disfrute, dónde obtenerlo, cómo aprovecharlo al máximo, cómo mantenerlo, cómo no perderlo, cómo hacer que no te lo quiten o no te lo roben o no te lo arrebaten, cómo permanecer tú en condiciones óptimas para disfrutar de ese disfrute, cómo tener una vida lo más larga posible para disfrutar el mayor tiempo posible, y todo eso en medio de un mundo que está cambiando constantemente, donde la mayoría de las cosas no dependen de ti. Entonces, evidentemente, todos esos elementos hacen que tu vida se vuelva una vida caracterizada por la ansiedad. Entonces, por eso el Señor dice que perplejo así por diversas ansiedades y atados por una red de ilusiones. Las primeras ilusiones comenzaban en el concepto de yo soy y lo mío. O sea, yo soy y lo mío, ya eso lo hemos repetido varias veces, son las primeras dos grandes ilusiones. Y a partir de esos dos pensamientos ilusorios es que se ramifican todas las demás
ilusiones. Entonces dice, atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y caen en el infierno. O sea, automáticamente el Señor Krishna describe a largo plazo cuál es el único final al que llega un estilo de vida así, infierno. Ese infierno significa una existencia marcada por la ignorancia en su totalidad. Y una existencia marcada por la ignorancia simplemente lleva a una existencia de pleno sufrimiento, completamente alejada de la suprema personalidad de Dios. Entonces el texto 17 dice, creídos de sí mismo y siempre impudentes, engañados por la riqueza y el prestigio falso. A veces ellos ejecutan sacrificios orgullosamente y solo de nombre, sin seguir ninguna regla ni regulación. Esto de creídos de sí mismos ya lo vimos en los textos anteriores, o sea, el orgullo. Yo soy el más poderoso, yo soy el más atlético, yo soy el más inteligente, yo soy el que tiene más capacidades intelectuales, yo soy el que conoce más sobre religión, o sea, creídos de sí mismos. Ellos se creen los más. ¿Por qué es que ellos se creen los más? Se creen los más porque para ellos no existe la más mínima posibilidad de la existencia de ese famoso Dios. De hecho, ese famoso Dios, si existiera para ellos, fuera su enemigo, y de hecho lo es. Se dice en las escrituras sagradas que el ser demoníaco vive constantemente envidioso de Dios, y por eso él quiere ocupar la posición de Dios y quiere que la gente incluso quita a Dios del medio, que saca a Dios de su vida, que deje de creer en Dios. Entonces, este tipo de ser demoníaco o de persona que está en ese tipo de ignorancia simplemente vive creídas de sí misma. Ella cree que todas las supuestas capacidades que ella tiene proceden de sí misma, de su esfuerzo, de su entrega, de sus diferentes poderes. Pero en verdad, eso es una ignorancia. La persona en su ignorancia no es capaz de comprender que todo aquello que le pueda pasar en esta vida material, que pueda ser favorable, que pueda ser gozoso, que pueda ser próspero, sea riqueza, inteligencia, buena familia, buen trabajo, diferentes logros, todo eso realmente es el resultado de actividades adecuadas o buen trabajo, buen desempeño en vidas anteriores. O sea, la ley del karma. La literatura védica explica que todo en esta vida tiene un resultado. Por tanto, hay tres tipos de actividades. Las actividades que dejan un resultado favorable, las actividades que dejan un resultado desfavorable y las actividades que no dejan ningún resultado material porque son actividades espirituales o liberadas. Las dos primeras dejan, o sea, las que dejan un resultado favorable y las que dejan un resultado desfavorable. La literatura védica explica que, por ejemplo, cuando usted, un ente viviente, vamos a ir al caso del ser humano específicamente, se le presentan en su vida actual diferentes cosas muy favorables, como riqueza, buen trabajo, buena familia, cosas así que normalmente lo ponen en una situación bastante cómoda. Ella debe comprender que eso se debe a que de seguro en su vida anterior o en sus vidas anteriores fue desempeñando o desarrollando ciertas conductas que fueron preparando ese fruto de la acción, o sea, esa reacción o ese karma. Pero como este tipo de personas demoníacas, sumidas en la ignorancia, no creen en la ley del karma porque no tiene conocimiento, no tiene la menor idea de cómo funciona este mundo material desde el punto de vista kármico, no tiene la menor idea de la existencia del Señor Supremo. Entonces ella simplemente piensa que todo lo favorable que ahora mismo está presente en su vida simplemente es el resultado de lo inteligente que sea, de lo creativo que sea, de cualquier cosa, de su esfuerzo, de sus estrategias tan brillantes. O sea, siempre está pensando que es producto de sus capacidades maravillosas el resultado cómodo y próspero que está experimentando en su vida. Entonces, ese tipo de pensamiento lo vuelve más vanidoso, más orgulloso, más ingreído.
Cualquier persona podría preguntar, pero es que acaso no es por mi creatividad, es que acaso no es por mi inteligencia. Y entonces nosotros le podríamos decir, y te vamos a hacer una pregunta, ¿de dónde viene esa creatividad? ¿De dónde crees tú que te viene esa inteligencia que estás experimentando en este momento? ¿Mm? O sea, por donde quiera que vayamos, al final, si somos inquisitivos, vamos a llegar a la ley del karma. O sea, no viene de esta vida. Evidentemente ya tú adquiriste un cuerpo donde esas potencialidades estaban presentes. Y la pregunta es de dónde viene. Entonces una persona podría decir, eso viene de la genética. Eso está en la información genética, ¿verdad? Yo nací, los genes, la información, la predisposición. Es correcto, eso es completamente cierto. Entonces podríamos también decir y preguntarle, ¿y qué es la genética? No, la genética es simplemente que yo heredé, yo traigo de mis antecesores ciertas cualidades o características. Ahí está la información. Entonces le podríamos decir, ¿qué acabas de decir? Ah, acabas de decir, yo traigo. O sea, ese yo traigo significa que viene de antes. O sea, viene de antes, vidas diferentes a esta vida de ahora. Por donde quiera que ustedes lo miren o lo examinen al final, si lo hacemos con cuidado, vamos a caer a la ley del karma. Si quieren le ponen genética, si quieren le ponen como ustedes le quieran poner, pero desde el punto de vista védico se llama ley del karma, ¿verdad? En sánscrito, en otro lenguaje se llama de otra forma, por supuesto, no se enreden en esto de los lenguajes. El fundamento es que la entidad viviente va transmigrando y en cada transmigración o estado de vida va desarrollando un determinado número de actividades y todas esas actividades van a tener un resultado a corto, mediano o largo plazo en la propia vida o en las vidas subsiguientes y esos resultados pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Muchas veces cuando son resultados favorables, entonces la persona en su próxima vida van a pasarle cosas favorables a un determinado tiempo. Pero esas cosas favorables, la ley del karma explica que cuando suceden son para dos cosas. Primero, como premio de sus buenas actividades pasadas y segundo, para que aproveche esas condiciones favorables y se adentre más en el cultivo de la autorrealización o de conciencia de Dios. Por ejemplo, cuando uno obtiene una determinada prosperidad material, no es para que se glorifique en ella, no es para que se envanezca, es para que aproveche esa comodidad. No tienes que estar pensando tanto en la comida, en que si no tengo casa porque está cómodo materialmente, entonces pueda con tranquilidad dedicar más tiempo al estudio de la relación con la Suprema Personalidad de Dios y a la práctica del servicio devocional. Ese es el único uso verdaderamente inteligente y sabio que las escrituras sagradas recomiendan para los buenos frutos del karma de una persona. Pero cuando la persona adquiere esos buenos frutos o nace ya con ellos, nació en una buena familia o simplemente la prosperidad lo visita en su vida en algún momento, la persona le coge el gusto a esa prosperidad porque le da placer en los sentidos y entonces cuando se fija en ese placer, se detiene en ese placer, quiere experimentarlo más, quiere agrandarlo, repetirlo, quiere mantenerlo y entonces su atención se desvía y en vez de utilizar su situación próspera para avanzar en el cultivo espiritual, su propia situación próspera se convierte en la propia red que lo va enredando y enredando y ¿qué sucede al final? Lo lanza hacia atrás, comienza a realizar actividades desfavorables por tal de mantener esa supuesta e ilusoria prosperidad. Entonces comienza a pensar en estrategias, cómo gano más, cómo esto, cómo ahorro más, cómo no le doy a nadie, cómo no comparto con nadie, cómo quito del medio mi supuesta competencia, como eso, o sea, todos los pensamientos van a estar marcados por las modalidades de la pasión y de la ignorancia, ninguno por la bondad. Así que su propio fruto de acciones buenas en vidas pasadas los va a mal utilizar y con el fruto del cual pueda hacerse algo maravilloso va a ser su propio veneno.
O sea, hay ignorancia. Vamos a ver siempre que la falta de conocimiento es precisamente aquello que hace que la entidad viviente coja en una dirección completamente destructiva, en una dirección degradante. Por tanto, el conocimiento, la adquisición de conocimiento, la comprensión del conocimiento, el dirigir la vida en función del conocimiento. Pero este conocimiento no significa leer mucha filosofía, leer muchos textos, pasarme la vida con la mente revolcándose entre la información. Este conocimiento significa un conocimiento directo, claro, un conocimiento perfecto, un conocimiento revelado por aquellos grandes conocedores o aquellas grandes almas, un conocimiento sintético, o sea, la esencia del conocimiento. Y la esencia del conocimiento es aquel conocimiento que me revele y me permite experimentar quién soy. No es cuestión de saber quién soy, Aham Brahmasmi, o sea, yo soy espíritu, no. Eso lo sabe millones de personas, pero de esos millones, muy pocos lo aplican o lo experimentan o viven conforme a ese conocimiento. Conocimiento significa realizar el conocimiento. O sea, yo proponerme con seriedad, aquí en tal literatura, qué seria dice esto. Yo quiero comprobar eso, yo voy a dedicar mi vida a comprobar que eso es cierto por mí mismo. O sea, no es que usted duda de la literatura, es que usted quiere realizar ese conocimiento en su propia vida. Usted quiere vivir como tal, o sea, como espiritualidad, como ser espiritual, como parte integral del Señor Supremo. Usted quiere acercarse a una vida en amor, en dicha, una vida en conocimiento, una vida en conciencia de eternidad desde el punto de vista espiritual. Estoy hablando, por supuesto. Entonces eso, y la literatura dice, mira, este es el método, y la literatura propone diferentes métodos para ir realizando ese conocimiento. Y todos los métodos te van preparando, te van purificando para que llegues a cierto estado que te acerca cada vez más a la experiencia viva de dicho conocimiento tú como criatura espiritual. Entonces esa es la cuestión y a eso es a lo cual la entidad viviente debería dedicar su vida y si su situación es cómoda y próspera, entonces mejor todavía porque hay ansiedades que ella no va a tener. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en una situación difícil, hambre, miseria, frío, calamidad, guerra, etcétera, etcétera, que una persona que está viviendo cómodamente. Sin embargo, esa persona que está viviendo cómodamente, como está viviendo tan cómodamente, se envanece en su comodidad y le coge el gusto a su comodidad. Entonces se vuelve así toda creída en sus ilusiones. Es más fácil incluso que una persona que está pasando por situaciones lamentables trate de entenderse, trate de acercarse a Dios, trate de que una persona que está pasando por situaciones favorables. Aunque se puede encontrar también, ojo, no estoy diciendo que la causa de la perdición sea la riqueza o la pobreza material, no se trata de eso. En verdad las condiciones materiales no son buenas ni malas, en verdad la pobreza no es buena ni mala. Hay pobres muy alejados de la espiritualidad y hay ricos muy cercanos a la espiritualidad. Eso no tiene nada que ver. Es la manera en que la persona vive esas condiciones, la manera en que las vive. Entonces el texto continúa diciendo, creídos de sí mismos y siempre impudentes, engañados por la riqueza y el prestigio falso, a veces ellos ejecutan sacrificios orgullosamente y solo de nombre, sin seguir ninguna regla ni regulación. Cuando este tipo de persona, por carencia de conocimiento y además por envidia de Dios, este tipo de persona comienza a negar todo tipo de escritura, comienza a negar todo tipo de presencia divina, porque a fin de cuentas ellos son los poderosos, entonces ellos comienzan a adaptar todo a su manera, crean sus propias escrituras, crean sus propios métodos, crean sus propios rituales, sus propios sacrificios, sus propios sistemas de ofrendas o de lo que sean. Ellos crean todo a su manera para su comodidad, incluso le ponen nombres propios, a veces hasta sus propios nombres e incitan a la gente a que los imiten, a que sigan ese camino.
a que se olviden de ese tal diosas, a que se olviden de esta tal literatura sagrada, que eso es cosa del pasado, de fanáticos, ¿verdad? Y entonces ellos se autoproclaman a ellos mismos como a quienes hay que seguir. Entonces ellos ejecutan cosas, pero solo de nombre. Yo voy a hacer una ofrenda, yo voy a glorificar a mi Señor. Pero ese glorificar al Señor es falso. Es solo de nombre porque realmente lo que hacen es glorificarse ellos mismos, crecer en su propia ignorancia, en su propia vanidad, en su propia estupidez. El texto 18 dice, confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, los demonios se vuelven envidiosos de la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos y en el cuerpo de los demás, y blasfeman incluso contra la religión verdadera. Aquí el Señor Krishna le muestra a Arjuna algunas de las cosas que hacen que ese tipo de entidad viviente esté completamente confundida. Comienza diciendo el ego falso, o sea, las falsas identidades, los falsos yo soy. La fuerza, o sea, a veces el constatar cómo tienen cierto poder a nivel social, les hace reforzar más ese ego falso, yo soy el poderoso, ¿verdad? Eso trae orgullo, pero eso viene también de la lujuria, o sea, la lujuria, un exceso de apego, en locura desmedida y la ira. Entonces dice que los demonios se vuelven envidiosos de la suprema personalidad de Dios. Este envidioso significa que ellos quieren ocupar el lugar de Dios, ellos quieren ser los más poderosos siempre. Pero aquí dice la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos. O sea, ellos ignoran que nunca van a poder realmente prescindir de Dios, porque Dios está situado incluso en el cuerpo de ellos. Porque sin ese Dios presente allí, ni su cuerpo podría ser realidad, o sea, podría permanecer ni un segundo. Dice que está situado en el cuerpo de ellos y en el cuerpo de los demás. Y entonces ellos así blasfeman contra la religión verdadera. Vamos a recordar que religión verdadera significa conocer y amar a la suprema personalidad de Dios, pero ellos blasfeman contra eso. Ellos desconocen a Dios y por supuesto menos que le aman. Al contrario, en todo caso le odian. Por eso es que blasfeman contra la religión verdadera. Y ellos alientan a las personas a que no sigan ese tipo de boberías de glorificar a alguien supuestamente que es Dios ni nada de eso. Ellos dicen glorifíquenme a mí, síganme a mí, apláudenme a mí, ténganme a mí como sus líderes, ténganme a mí como sus salvadores y no un famoso Dios que no se puede ver ni se puede tocar ni nada de eso. Ese es el tipo de religión al cual ellos llaman. Y en todo caso, cuando invitan a una práctica religiosa, invitan a una práctica religiosa pensando en el resultado. Están alentando a las personas a que practiquen un sendero para obtener un resultado que sea disfrute, constante disfrute, porque la mente del demonio siempre está en eso, disfrute, por favor, no malinterpreten, lo repito siempre. Baseen su cabeza del concepto de demonio. No estoy hablando del demonio, no sea a la manera cristiana ni a la manera judía, a ninguna manera. Simplemente estoy utilizando una palabra que es la más que se acerca en español al término asura, que es como se dice en sánscrito, y me refiero simplemente a una entidad viviente común cuya atención, cuya mente está hundida completamente en el ego falso de que ella es la más poderosa y está completamente ilusionada en el disfrute de los sentidos materiales y en eso está entregando completamente su vida. A eso me refiero, y debido a ese estilo de vida progresivo se ha alejado completamente de la búsqueda del Señor Supremo. Solamente me estoy refiriendo a eso. El texto número 20 dice, naciendo repetidamente entre especies de vida demoníaca o hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables que existen. Y el Señor aquí hace un pronóstico, le está diciendo a Arjuna, mira, cuando uno lleva un estilo de vida así, ese estilo de vida va hundiéndote cada vez más, vida tras vida, tu situación es más grave, cada vez se aleja más de mí. Por eso Krishna dice, esas personas
O sea, nunca pueden acercarse a mí. No es que Dios se aleja de ellos, es que el estilo de vida que ellos siguen los aleja de Dios. Por tanto, están cada vez más lejos. Este cada vez más lejos significa que su conciencia está cada vez más alejada del plano de conciencia espiritual. No está hablando de un lejos en el sentido físico, de 8 kilómetros, 10 kilómetros, 1 milla, 2 millas, no. Está hablando de un lejos en cuanto al estado de conciencia. El estado de conciencia de ese entidad viviente está cada vez más alejado del estado de conciencia divino o del estado de conciencia espiritual o del estado de conciencia de Dios. Entonces dice que gradualmente ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables. O sea, marca una degradación progresiva. Nunca piensen que las conductas, pensamientos, palabras, acciones, etcétera, etcétera, que están marcadas por la ignorancia e incluso por la pasión, van a dar un resultado superior. Por ejemplo, un resultado de bondad o un resultado espiritual. Al contrario, van a dar un resultado cada vez más degradado, cada vez más inferior. Eso es igual que una persona. Si una persona tiene ahora neumonía, una afección o infección en los pulmones y vías respiratorias, ella puede pensar que, por ejemplo, pasando días a la intemperie de frialdad, frío, bañándose con agua bien fría, tomando sereno, la frialdad de la luna, ella puede pensar que mientras más tome eso, mejor se va a poner su salud y en verdad va a pasar lo contrario. Mientras más siga repitiendo las conductas que contribuyeron a su neumonía, más su neumonía va a ir empeorando. Entonces es lo mismo. Cada vez que nosotros realicemos una actividad, un pensamiento, una palabra, un plan, una estrategia, un tipo de análisis movido por las modalidades de la ignorancia o de la pasión, entonces esto simplemente nos va a conducir en dirección a esas mismas modalidades, pero un poquito más arraigadas. Modalidades, pasión, ignorancia. Evidentemente todos tenemos dentro esa lucha. La bondad, pasión e ignorancia está luchando constantemente en nosotros para ver cuál se va instalando. Así que ninguno estamos libres de eso. Así que todos estamos dando a veces un pasito hacia adelante, a veces un pasito hacia atrás y así estamos. Y nuestro avance se hace muy penoso. Por eso hay que hacer dos cosas. Primero, autoobservarnos con diligencia y segundo, al mismo tiempo, buscar que nos autoobserve, que nos observe, detecte nuestras zonas más débiles o frágiles y nos ayude a superarlo. Y esta ayuda se llama guía. Esto es el maestro espiritual o el instructor. Se supone que nos va a ir guiando de una forma personalizada, o sea, según nuestras propias tendencias o características. ¿Para qué? Para permitir que no vayamos o no sigamos yendo en dirección a la degradación, sino que tomemos el rumbo opuesto, o sea, en dirección hacia la autorrealización. Una persona podría decir, pero bueno, el Señor es puro amor, el Señor es misericordioso, así que ¿cómo es que el Señor va a decir aquí en un lugar, dice que esas personas nunca pueden acercarse a mí? ¿Y por qué el Señor no se acerca a ellos? Porque el Señor, primero vamos a recordar que el Señor no viola el libre albedrío. O sea, usted simplemente obtiene el resultado de sus decisiones. La disposición del Señor siempre es la misma para con todos. El Señor siempre está constantemente en una posición dispuesta, favorable, para que toda entidad viviente retorne a Él y restablezca su relación amorosa con Él. Pero la entidad viviente debe hacer su parte. Su parte es usar su grado de libertad, el grado de libertad que tenga la entidad viviente. Ese grado de libertad se manifiesta en sus pensamientos, decisiones, ¿verdad? La entidad viviente entonces tiene que dar el paso que le toca a ella también. La literatura védica incluso dice que el Señor explica, cuando una criatura da un paso hacia mí, yo doy 1000 pasos hacia ellas. Eso dice el Señor. Pero la criatura debe dar un paso. Él no viola el contrato. Él después hace lo que él quiera y camina más apresurado, hace miles de planes para que pasen cosas que le acerquen más. Pero la criatura tiene que dar un paso. La criatura tiene que, al menos en un pensamiento mínimo, desear acercarse a Dios, desear cambiar, desear
transformarse. Entonces vamos en este verso que dice que vida tras vida esas criaturas se van sumergiendo en estados de vidas cada vez más inferiores, más infernales, más desastrosos. También eso podría parecer bueno, si el Señor es misericordioso, porque el Señor hace que les pase eso. Ahí vemos detrás de eso también incluso la misericordia del Señor. Las leyes de la naturaleza o la ley del karma tiene un objetivo básico. Es el objetivo de despertar o disciplinar de una forma u otra a la entidad viviente que está sumergida en la ilusión del disfrute. Los estilos de vida o estados de vida inferiores o más infernales o más sumergidos en la ignorancia son cada vez de más sufrimiento. Eso quiere decir que la entidad viviente va a estar cada vez expuesta a más sufrimiento, va a estar preparando un grado de sufrimiento cada vez mayor. Entonces eso quiere decir que es probable que a un determinado nivel de sufrimiento, ya esa entidad viviente, por tanto sufrimiento causado por ella misma, llegue a desear querer transformar su vida por exceso de sufrimiento. Así que en última instancia, la ley de la naturaleza o la ley del karma lo que hace es eso, es disciplina, pero en ese caso disciplina a través del sufrimiento causado por la propia entidad viviente. O sea, permite que cause sufrimiento. Tú en tu ignorancia tomas acciones o decisiones que están preparando un sufrimiento determinado y la ley de la naturaleza material simplemente corresponde. Ella va haciendo que eso emerja, que los frutos de tu acción emerjan y vuelvan a emerger en esta vida, en la próxima, hasta que tú te canses, te obstines, hasta que tú te frustres, hasta que tú lo que sea que hagas, pero que te haga comenzar a tomar una decisión. Wow, espérate, yo quiero transformar mi vida. Claro, evidentemente cuando tomas esa decisión, aún así todavía tienes que experimentar el fruto de las muchas actividades que todavía están pendientes por experimentar. O sea, todavía van a seguir apareciendo sufrimientos en la vida de esa entidad viviente, pero esos sufrimientos ya estaban, como se dice vulgarmente, en la cola. Esos sufrimientos ya estaban allí. Entonces la persona inteligente, bajo una guía sabia, ¿qué hace? Tolera esos sufrimientos que están pendientes, pero a partir de ese momento ya comienza a reorientar su vida, a reorientar sus acciones, sus conductas, sus pensamientos, sus palabras bajo una guía adecuada. Una persona podría preguntar, pero ¿por qué si esa persona ya se ha entregado a un camino favorable y está cambiando su vida, por qué le siguen pasando cosas así de lamentables? Y uno debería entender que esas cosas de lamentables son todavía los frutos de acciones pasadas que quedan pendientes por experimentar. Cambiar nuestra vida no significa que los frutos de acciones pasadas que están pendientes van a dejar de aparecer. Ellos van a aparecer, pero usted los va a asumir de tal manera que ya esos frutos no van a generar más karma negativo o desfavorable para el futuro, porque usted los va a asumir desde el conocimiento progresivo y desde la buena compañía. Pero aún así, la literatura también dice que la propia práctica, por ejemplo, el canto de los santos nombres, ayuda a ir quemando, a ir erradicando una parte de esos resultados. Digo una parte porque somos imperfectos, porque en verdad la literatura dice que si uno glorifica, aunque sea una vez, de manera perfecta, maravillosa, entregada y con fe plena, el nombre del Señor Supremo, dice que eso es suficiente para quemar, o sea, para erradicar todos los resultados kármicos que están pendientes por aparecer en nuestra vida. Incluso dice que tiene la potencia de quemar más resultados de todos los que usted pueda acumular. Pero esos son casos excepcionales. Es para una persona que con una pureza plena invoca, canta, glorifica, medita en el nombre del Señor. Pero nosotros que estamos siempre llenos de imperfecciones, la práctica sincera, entregada, disciplinada, el deseo, la oración también nos ayuda. Meditar en los nombres, meditar en el Señor, en sus hazañas, en sus pasatiempos, en sus cualidades, en sus diversas apariciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el Señor. Si meditamos en eso,
de manera entregada, sencilla y sincera, eso también va ayudando a ir acelerando y destruyendo una parte de todos los resultados kármicos que están pendientes en nuestra vida y que aún no han aparecido. Eso es importante, porque de seguro, por eso se dice que aquel que emprende una práctica sincera y entregada de todo corazón, de seguro, aunque en su vida experimente determinados sufrimientos, van a ser menos que los que iba a experimentar si no hubiera empezado esa práctica. A veces le parecen más porque llegan a veces en montones, pero realmente van a ser menos porque su propia práctica está quemando muchos de esos resultados que estaban pendientes. Muchos de ellos ya no se van a manifestar en la vida del practicante. Aunque el practicante crea que no, eso es así porque es la ley, así funciona. Y porque cuando usted está emprendiendo una práctica de acercamiento progresivo al Señor Supremo, vamos a recordar que el Señor Supremo también se le conoce como el Señor Supremo del Karma, o sea, Él tiene la facultad también de erradicar reacciones kármicas, porque por eso se llama Señor Supremo. Hay una entidad viviente determinada que es la que rige la ley del karma, o sea, Yamaraj en sánscrito, en otro idioma se dice de otra forma, supongo. Él rige que la ley del karma se cumpla perfectamente, pero él trabaja para el Señor Supremo. Él es un obrero del Señor Supremo, simplemente está a cargo de la ley del karma. Pero el Señor Supremo es el presidente máximo. A veces el presidente va a una prisión donde hay gente condenada a muerte y él tiene la potestad por constitución, la ley lo dice así, de poder decidir darle la libertad o perdonar o conceder el perdón a alguien que va a ser mañana, por ejemplo, condenado a muerte, que mañana ya lo van a matar ya. Él puede decir, no, yo te exonero, yo lo exonero, firma un papel y esa persona queda libre. Aunque tenga una sentencia de no sé cuántas cadenas perpetuas, el presidente puede hacer eso, entonces el Señor Supremo también puede hacer eso. Usted puede ser que esté lleno de reacciones kármicas, llenos de reacciones kármicas, pero en su entrega al Señor, usted se ha mostrado de manera tan sincera con la compañía adecuada y entonces simplemente el Señor puede, de hecho determina que usted queda exonerado y entonces eso también se llama purificación. Entonces, evidentemente, lo más inteligente que hay en la vida, si una persona se sienta a meditar, si una persona se sienta con cuidado a reflexionar sobre este hecho, se abre su corazón y se abre su mente, va a comprender que lo más inteligente que hay en la vida es en un momento u otro comenzar, o sea, tomar la decisión de comenzar un proceso, un camino o un sendero de acercamiento y entrega progresiva y sincera hacia la persona suprema, o la suprema personalidad de Dios, o la verdad absoluta desde el conocimiento y con una buena guía. Eso es importante, con una buena guía. Y así nuestra vida se transformará y dejará de transitar en los senderos de una vida de ignorancia, pasión, o sea, una vida demoníaca, y se irá dirigiendo hacia una vida un poco más elevada, recta y divina, no para creernos divinos, eso es una estupidez, eso es demoníaco también. Yo soy divino. El devoto puro nunca se siente divino, se siente imperfecto. O sea, esto de una vida divina significa simplemente una vida cada vez más cerca del Señor y cada vez más al servicio del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la paz de reflexionar en su santo nombre nos esté invadiendo, para que podamos ser capaces de ver con claridad que sin duda alguna acercarnos a Él es el perfecto camino hacia la dicha, el amor, el conocimiento y la vida perfecta. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna